Hola, buenas tardes. Mi compañero Sosa Díaz Emilio y su servidora Luján Vázquez Adriana les vamos a hablar sobre la filogenia comparativa y sus efectos probióticos de lactobacillus bulgaricus en la microbiota intestinal humana. Nuestros objetivos son esclarecer la mecánica probiótica del Lactobacillus del Burkei bulgaricus en la microbiota intestinal humana, deducir diferencias evolutivas de la filogenia comparativa entre distintas especies de Lactobacillus, centrándose en Lactobacillus del Burkei bulgaricus, analizar la distribución de la microbiota intestinal humana y relacionar los efectos probióticos del Lactobacillus del Burkei bulgaricus en la microbiota intestinal humana con su nicho evolutivo. Nuestro planteamiento del problema es cuáles son los beneficios que podemos tener con la utilización de un software que nos ayude a identificar los efectos benéficos que produce el lactobacillus del Burkitt en el intestino de nuestro organismo. Nuestro material se usaron herramientas bioinformáticas para el análisis filogenético como Omega o FAST PCR y bases de datos de Genebank o NSBI. Nuestro método fue de tipo documental. Ahora les hablaremos un poco sobre la filogenia comparativa. La filogenia comparativa es una poderosa herramienta que hoy en día nos sirve para inferir en relaciones moleculares y evolutivas basadas en la secuenciación proteica y de los ácidos nucleicos del Lactobacillus del Burkett bulgaricus. Un análisis filogenético nos indica las relaciones evolutivas entre las secuencias o especies, cuáles descienden de ancestros comunes y puede indicarnos cuáles son las distancias entre ellas. Los métodos de reconstrucción filogenética más habituales asumen que todas las secuencias o especies provienen a partir de un ancestro común mediante bifurcaciones. Ahora les hablaré un poco sobre la filogenia de Lactobacillus del Burkett bulgaricus. El género Lactobacillus recibe su nombre por la capacidad de muchos de los miembros del género para metabolizar la lactosa y otros azúcares, para así obtener ácido láctico. Esta bacteria es un bacilo gram positivo que reacciona negativamente a la prueba de la catalasa. En ocasiones puede crecer formando filamentos, por lo que no tiene flagelos ni cilios. Es de hecho que se le considere una bacteria no móvil. El género Lactobacillus es capaz de fermentar la lactosa, un disacárido formado por una glucosa y una galactosa, para así obtener ácido láctico. Como el resto de bacterias cuyo metabolismo elimina algún ácido, Lactobacillus bulgaricus elimina ácido láctico. El pH al que está acostumbrado a vivir es ligeramente ácido, entre 4 y 5. Por ello, esta especie de Lactobacillus forma parte de la flora intestinal de muchos animales y rara vez se asocia con algún proceso patogénico. La microbiota intestinal humana. En el cuerpo humano se estima que hay más células microbianas que células eucariotas y las más de 400 especies que existen en el TGI, unas 30 o 40 representan el 99% de los microorganismos y constituyen la microbiota normal, que está compuesta por bacterias. En el estómago, debido a la secreción de ácido gástrico, únicamente se desarrollan especies resistentes a pH ácido, como estreptococos y lactobacilos. En el intestino delgado, en la parte superior, duodeno, y en la región distal del ilion, las especies cultivables más numerosas son las bifidobacterias, enterobacterias, bacteroides y fusobacterias. El mayor número de bacterias en el TGI humano reside en el intestino grueso y constituyen el 35% y el 50% del volumen del contenido sólido. Ahora mi compañero Emilio les hablará sobre los resultados. Bueno, en cuanto a los resultados que obtuvimos de Mega, utilizamos el RNA de la unidad 16 de ribosomal y no, obtuvimos esto. Nos podemos dar cuenta que Bulgaricus, la L. bulgaricus está muy relacionado con L. salivarius y salivarius es el único autóctono del TGI. Eso nos da mucho a pensar que Bulgaricus tiene mecanismos
que son muy similares a una bacteria que su nicho es el cuerpo humano. Tiene, por lo tanto, patrones moleculares y mecanismos para sobrevivir en él, que le dan una buena ventaja para ser un probiótico. Asimismo, vemos que algunos lactobacilos que también son probióticos, como lactobacillus casei, del famoso Casei shirota, es huésped de plantas y aún así tiene muchos mecanismos que pueden ser beneficiosos para el humano. Es decir, que su ancestro común de todos estos lactobacilos tuvo los mecanismos que fueron necesarios para que más adelante se hicieran también muchos mecanismos moleculares para que obtuvieran diferentes efectos probióticos en el humano. Bueno, los lactobacillus bulgaricus nos entró la curiosidad a nosotros, pues lo vimos en los gránulos de kefir o los vulgarmente llamados búlgaros. Entonces, aquí en el esquema se ve que es un conglomerado de lactobacillus kefiranofaciens y de Saccharomyces duricensis, que es una levadura. Normalmente es con Cerevisiae, pero el nódulo de kefir o el gránulo varía de acuerdo a la región. En el caso de Bulgaria, el lactobacillus es bulgaricus y es Saccharomyces cerevisiae. Este puede ser un importante inocuo para los probióticos, que veremos más adelante unas características de ellos. Bueno, todo probiótico es una sustancia viva que tiene que brindar algún efecto benéfico para el que los consume. Y para ello tiene que pasar a través del jugo gástrico, un ambiente muy ácido, y las sales biliares. Esto de las sales biliares tiene un particular interés por el colesterol, que es afamado que los probióticos reducen el nivel de colesterol y es una buena alternativa. Aquí están algunos mecanismos para la asimilación de estos, como el cambio en la producción de isopolisacáridos, el aumento en la producción de la capa superficial, el aumento de adhesinas, que es importante para que se adhieran a la mucosa del intestino y brinden su efecto probiótico, y el cambio en la biosíntesis de los ácidos grasos. Aquí hay unos patrones moleculares, como el aumento de la producción de energía por el ATP, debido al estrés que generan las sales biliares, porque la bacteria tiene que sacarlas de su citoplasma por medio de bombas. Bueno, aquí están los mecanismos en una imagen de los probióticos, en general de los lactobacilos y de las bifidobacterias. Vemos la competición para nutrientes y prebióticos. Esto va a ser importante para controlar el nicho de permanencia de una colonia. Las bioconversiones, como el butarato, el rol del butarato en el síndrome del colon irritado, y los lactobacilos se encargan de hacer esta bioconversión para aliviar al organismo. La producción de substratos de crecimiento. Vamos a ver más adelante que hay bacteriocinas que promueven el crecimiento de ciertas colonias. El antagonismo directo. Esto es importante porque el establecimiento de probióticos en una colonia evita que ciertas bacterias patógenas entren en ese nicho mediante la exclusión competitiva y la función de barrera, que es decir, la formación de biopelículas. Y finalmente está su rol de interacción entre probiótico y sistema inmune, que es la reducción de la inflamación y la estimulación inmune. Los veremos más a fondo en la siguiente diapositiva. Lo principal que hace, aquí nos dan algunos ejemplos con lactobacillus, que están íntimamente relacionados con bulgaricus, como vimos en la filogenética. Y entonces estos lactobacillus lo que hacen es aumentar la proliferación de células CD4 más y la secreción de inmunoglobulina alfa a la luz del intestino. Asimismo, utilizan estrategias como se puede utilizar la bioingeniería para la entrega de vacunas, así como se ve en la imagen, y también para la colonización y evitar que las bacterias patógenas entren en contacto con nuestra mucosa.
Aquí están dos roles importantes en el síndrome del colon irritable y en las bacteriocinas. Bueno, en el colon irritable es primero la relación entre la microbiota y después entre el sistema inmune. Y en el sistema inmune con el sistema nervioso, el eje HPA o HPA, y después la síntesis de CRF, que este va a ser nos va a ser más susceptible al estrés, de acuerdo a la microbiota, si hace una interacción específica. Y esta susceptibilidad al estrés es lo que se va a relacionar luego otra vez con el síndrome del colon irritable. Entonces es como una relación recíproca entre microbiota, sistema inmune y sistema nervioso, de acuerdo a la conformación de la microbiota, si es buena o mala. Las bacteriocinas. Estas son importantes tanto como péptido colonizador, que estimulan el establecimiento de los probióticos en el nicho adecuado, como antibiótico. Es importante porque pues ahorita mismo hay varias bacterias que se están volviendo resistentes a los antibióticos que hay hoy en día. Entonces, estas bactericinas son algunas alternativas muy buenas y como péptido señalador para la inmunorregularización. Bueno, como conclusiones tenemos que la filogenética es muy importante para ver qué tienen en común ciertos organismos, cuáles son más parecidos o cuáles no, así comparar sus mecanismos moleculares y comprobar cuáles son los mejores probióticos para nosotros. En especial Bulgaricus, vimos que tiene muchos patrones moleculares parecidos a Salivarius. Entonces puede ser un buen candidato a probiótico y esta es información de relevancia para la industria farmacéutica y para la industria alimentaria. Muchas gracias y eso fue todo.